relación entre la distancia que va a recorrer y el tamaño del auto es muy variable, hay mucha diferencia, se puede considerar al auto como una partícula, ¿no? Entonces, en estos casos sí se puede alumnos comparar, ¿no? Y es por eso de que tenemos estos ejemplos, ¿no? Mira, lo voy a subrayar mejor con rojito, ¿no? Para que se vea. Okay. Tenemos, por ejemplo, el
que ya